es lo que nos va convirtiendo en un hombre y una mujer. Saludos para todas las madres que se me estaba pasando también. Ay, 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 ay. Bendito sea el Señor. Por suerte que me recordé a ti. Y la que van a ser madres, que bueno, que están aspirando a madre. Saludos para ella también. Ser imitadores de mí como yo de Cristo es una palabra que desde que yo me convertí me chocó. A propósito, esta iglesia debe de ser la iglesia que yo más he visitado de todo el mundo, de toda la iglesia que yo he predicado en el mundo. Y cada vez que vengo aquí me siento nuevo. Me siento que vengo por primera vez porque me siento como que el mensaje, wow, Dios me lo da tan claro. ¿Será que este es un pueblo entendido en la palabra y es fácil predicar cuando la gente la entiende? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Prácticamente la continuación de la clase bíblica. ¿Por qué Pablo tenía que decir que sean imitadores de él? No era mejor decir, señores, imiten a Cristo. Cuando usted va contextualizando, y es muy difícil decir esa palabra en este tiempo, y le voy a decir por qué. Cuando usted va contextualizando, usted se da cuenta que Pablo le decía esto a una iglesia que estaba en Corintio, que estaba en Grecia. Nunca vieron a Cristo. Entonces, ahí es donde está la situación. Él estaba predicando a gente que nunca conocieron a Cristo. Y tú no puedes imitar a alguien que tú lo lees en una novelita. Tú no puedes imitar a Cristo si no lo ves. Entonces Pablo le decía, bueno, es que ellos dicen, bueno, pero que ese Cristo que tú estás predicando, que yo nunca lo vi. Dice Pablo, ok, sean imitadores de mí. Ahora nosotros tenemos un problema, los evangélicos de este tiempo. Y es que es tan complicado y tan difícil ser imitador de Cristo en este tiempo. En este tiempo es tan complicado y tan difícil ser imitador de Cristo. ¿Por qué razón? Si usted se pone a ver, yo les exhorto a ustedes que vean videos del año 1930 de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que hay muchísimo en busque. Nueva York 1940, Nueva York 1920, y busquen la forma de cómo vestían estas personas de este tiempo. O sea, busquen la forma, cómo vestían las mujeres y cómo vestían los hombres de aquel tiempo. Y si usted lo ve, desde que ustedes vayan de aquí, busquen esos videos, que se van a dar cuenta que es totalmente opuesto a como nosotros, porque soy parte de esta generación adúltera y perversa, como decía el Señor. Que le decía a un amigo mío que me decía, no, la Biblia dice que todos somos malos. Digo, sí, cuando el joven rico, oye, bueno, no hay ni uno. Y hoy lo dijo aquí, digo, sí, es verdad, todos somos malos. Lo que pasa es que hay unos que son más malos que otros. ¿Cómo así? Digo, sí, el ladrón, habían dos ladrones y uno era más malo que otro. Dentro de todos los malos hay unos que se van a salvar y otros que se van a perder. Porque hay unos que son tan malos que nunca se van a encontrar con Dios. Entonces, estamos viviendo en la generación de los más malos, porque Cristo hablaba de aquella generación que eran malos. Pero imagínense lo malos que son ahora. En la década del año 20, de los años 20, las mujeres vestían con unos vestidos parecidos a muchos evangélicos que andan por ahí, con unos vestidos que le tapaban los tobillos. Eso no me lo estoy inventando yo. Busquen los videos. Así vestían las mujeres. Es más, yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué usted viste como una vieja? Dice, yo siempre he vestido así. ¿Cómo así? Dice, sí, ese es mi vestido desde que estaba joven. Es que la juventud de ahora viste de otra manera. Es que no es que nosotros vestimos como vieja, es que yo siempre he vestido así. Con pudor, me dijo, y miró la hermana mía. Dijo, no, ya no siga. Entonces, Pablo tenía, supongo, un vestir de caballero, de hombre de aquel tiempo, de hombre de Dios de aquel tiempo. Porque no eran las mujeres, porque no vamos aquí a venir a acusar a las mujeres. Los hombres vestían como verdaderos caballeros, con unos sombreros,
unos chalecos y unas cosas hermosísimos. Miren los videos para que ustedes vean cómo vestían los hombres del año 20, del año 30. A medida de que fue pasando el tiempo, de que entraron los años 2000, el mundo se fue contaminando, tanto en las vestimentas como en nuestra forma de ser. Estamos viviendo una generación de chismosos y de mentirosos que nos hace sumamente difícil hacer lo que dijo Pablo, ser imitador de Cristo. Inclusive, aún siendo cristiano, se nos hace tan difícil ser imitador de Cristo. La tarea que nosotros tenemos hoy, de verdad yo puedo decir esa palabra. Yo puedo decir a una congregación, señores, a una congregación que yo, claro que yo la pastoreo o algo, porque Pablo le hablaba, porque Pablo se encontraba frecuentemente con ellos y compartía con ellos. Y Pablo era un modelo. Y entonces, podemos nosotros decir, señores, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esa palabra es sumamente complicada y difícil, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirle que hay que hacerlo. Que lamentablemente hay que hacerlo, y a lo que Dios quiera demasiado, que Él tenga misericordia de él, lo va a traer a hacerlo obligado. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero también mora afuera. Si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dice que el Espíritu, que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto, aún siendo Dios sobre la tierra, no se gobernaba él solo, sino que era guiado por ¿quién? Por el Espíritu. Entonces, el Espíritu te puede llevar a ser un hombre que tú puedas ser imitado. Pero vamos a ver cuáles son las características. Porque hablábamos hoy del hombre soberbio, pero ahora tenemos que ver cómo nosotros podemos romper con la soberbia. Porque estamos hablando de la soberbia hoy, y qué difícil es sostenerse en el tiempo. Carlos Barranco, que yo tuve el honor de hacer una gira para Europa con él, o sea, fui a Europa, andaba con él en Europa, era un hombre que Dios lo usaba mucho, pero al final de los tiempos ya, como dice el pastor, ya Dios no lo estaba usando. Gigi Ávila, el maestro que ustedes conocen, yo en los tiempos ya como 6 meses de convertido, fui a una actividad de Gigi Ávila, y Gigi Ávila nada más dijo 2 palabras: unos serán dejados y otros serán tomados. Y una foto grande de Gigi Ávila que ellos ponían, y yo decía, pero ¿por qué ponen esa foto tan grande? Yo aborrecía la idolatría. Gigi Ávila ya no podía, sufría de Alzheimer. Lo llevaban para recoger las ofrendas, lo utilizaban. Y eso es lo que Dios hace. Nosotros mismos le hacemos daño a nuestro profeta. ¿Por qué? Porque entonces Dios te humilla a ti como profeta y deja de usarte a ti cuando ve que tú tienes un círculo de gente que lo que hace es que te idolatran y comienzan a usarte para conseguir dinero falso, porque son el dinero que se recoge de ofrenda, que está en base a la falsedad, a un profeta que no es él que está haciendo nada, sino que todo lo hace Dios. Es un dinero falso si no tiene un buen destino, porque es un dinero para tú lucrarte. Entonces, si Gigi Ávila, que es el último profeta de los últimos tiempos que yo he podido conocer, nadie era como Gigi Ávila, terminó humillado, terminó con Alzheimer, para Dios decirnos, miren el profeta que ustedes tienen ahí, el mejor. Después de Gigi Ávila, no miren para ninguna parte, que no ha surgido otro. Y ese es el último referente que tenemos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos usa por un tiempecito, como decía el pastor, pero al tiempo dice, quítenlo, ya no le den más gloria, porque es que esta generación lo que anda buscando es brujos, gente que vayan a los altares y que la gente caiga y la gente se multiplique. Bueno, brujos. Pero déjenme decirles que no todo el tiempo fue así, porque Pablo, desde el inicio hasta el final, Dios lo usó en grande. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros tenemos que enfocarnos en ser un imitador de Cristo. Ahora, vamos a ver cómo era Cristo. Vamos a ver un chin de cómo era Él. A ver si es verdad que lo podemos imitar. Levanten la mano los que creen que pueden imitar a Cristo. Bueno, vamos a ver cómo era Cristo.
Y cuando hubieron cantado el himno, parece que Cristo cantaba. El himno era un salmo, una cosa. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán de su rebaño y se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, ¿sabe lo que significa escandalizarse? Negar, huir. Él le dijo: después, toda esta noche, o sea, le estaba hablando esta noche, señores, yo estoy con ustedes esta noche, pero ahorita ustedes me van a negar a mí. Y él le dice: todos ustedes me van a negar esta noche cuando me venga a buscar Judas con todo lo, para decírselo en buen dominicano, cuando Judas me venga a buscar con todos los sinvergüenzas y todos los escribas y todos los sacerdotes y los guardias de los sacerdotes, todos ustedes se van a mandar. Y entonces Cristo le dice ahí mismo, todo, ¿sabe lo que pasa? Y lo difícil que es ser imitador de Cristo. Ya con esto, cualquiera de nosotros no se le va a decir de buena forma: todos ustedes me van a negar esta noche. Y entonces él dice: y nos vamos a ver en Galilea. El que me niega no me va a ver más a mí. Todos ustedes me van a negar esta noche. Jamás en la vida ustedes van a dar conmigo. Sería en la parte humana. Ahora, para parecernos a Cristo, todos ustedes me van a negar esta noche, pero nosotros nos vamos a ver allá donde siempre nos vemos, porque Cristo estaba en Jerusalén y él era Galileo, y casi todos los discípulos eran Galileos, eran de otra ciudad. Es como decir, nosotros estamos en el Bronx y Jesús vive en Manhattan con todos sus discípulos. Y entonces él dijo: todos ustedes me van a negar esta noche, me van a entregar, o sea, se van a mandar, no va a importar que a mí me agarren preso. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando había un líder, cuando había un rabino, cuando había alguien que tenía discípulos, esos discípulos morían por su rey y por su líder. No, porque era el honor. Antes había honor, en los tiempos, ahora no hay honor. Ahora ustedes ven que yo soy de es mentira, todo el mundo se manda a la hora del none. Pero en los tiempos de antes había honor. ¿Y qué sucede? Que Cristo dijo: no, todos ustedes se van a mandar cuando vengan, pero nos vamos a ver en Galilea. Es el primer capítulo de él. O sea, todos ustedes se van a mandar, pero yo lo perdono. Nos vamos a ver allá. Entonces es la primera pista de ser como Cristo: perdonar, 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 perdonar. No como un pastor amigo mío que dijo: no, yo lo perdoné, pero no lo quiero ver cerca de mi iglesia. Y no voy a mencionar su nombre. Ustedes lo conocen allí en Santo Domingo, un pastor que tiene una iglesia muy grande. Digo: pastor, ¿y qué pasó con que era otro que es pastor aquí ahora en Miami? Digo: pastor, tenemos que perdonar. Dice: no, yo lo perdoné. Ahora yo no lo quiero ver cerca de la iglesia. Bueno, Cristo dijo: nos vemos. Él no dijo así, él dijo diferente. Él dijo: nos vemos todos en Galilea. O sea, ustedes me van a negar, pero van a seguir siendo ¿qué? Mis discípulos. Ninguno de ustedes yo lo voy a negar. O sea, ustedes me van a negar a mí, pero yo no lo voy a negar a ustedes. Cuando yo resucite, yo estaré con ustedes. Y eso es lo que Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aparte de otra cosa, la forma de Cristo. ¿Qué tan complicada era ser como Cristo? Maestro, ¿quién es que te traiciona? Y él dijo: el que moja el pan conmigo, ese es el que me traiciona. ¿Sabe lo que significaba mojar el pan con alguien? Eran 12 y había un pan que se mojaba con una cazuela. De 3 en 3, cada 3 tenían una cazuela. O sea, el que estaba negando a Cristo estaba al lado de él. Entonces, ¿qué hubiera hecho cualquiera de la gente de este tiempo? La mayoría, aunque seamos cristianos, ¿qué hubiera hecho?
¿Quién que te traiciona, maestro? No, el que me traiciona es el que estaba sentado aquí conmigo. El que mojaba el pan conmigo. Ese es el que me traiciona. Mírenlo allá. Entonces, para que ustedes entiendan lo complicado que es ser imitador de Cristo. Para predicar en los últimos tiempos que vienen venideros, es necesario que nosotros mojemos el pan con el que nos traiciona. Es necesario. Cristo nunca se despegó de Judas. ¿Saben por qué? Porque era el que más necesitaba de la palabra de Dios. Porque él estaba tratando de convencerlo y ministrarlo para que recibiera. Pero dice que el diablo se le metió a Judas. ¿Por qué? Porque él le abrió la puerta de par en par a Satanás. Pedro también lo negó, pero Pedro no le abrió la puerta. Pedro vivía humillado. Judas vivía con su mente en el dinero y vivía con su mente en todo. Bueno, aquí dice que cuando llegaron ellos, cuando llegó Judas con la comparsa, bueno, Pedro le dice aquí, en esta parte, Pedro le dice, todos se van a escandalizar menos yo. Y el Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro era de lo que Cristo... ¿Qué estaba sucediendo aquí? Eran 12 y habían 2 que siempre estaban con Jesús allá. Y por eso, por ese privilegio, o sea, no era que Pedro era tan amigo de Cristo, no, es que era el que era su guardaespaldas, era el hombre fuerte, era el que estaba atrás de él. Por eso lo que él dice que no lo va a negar, no se lo está inventando, tiene que decirlo. Es el guardaespaldas del rey. Entonces él no puede decir, cuando dice, oye, todos ustedes me van a negar, y Pedro dice, ¿qué? No, yo no, maestro. Cuidado, ¿por qué? Porque es el hombre que tiene privilegio. Recordemos que siempre cuando fueron donde la hija de Jairo, cuando fueron allí, ¿pasaban quién? Pasaba Pedro y Juan. Eran los discípulos que tenían el privilegio de ir con el Señor a la intimidad. Y también en el monte aquí donde estaban orando, también Cristo fue con ellos aparte. Y Cristo le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. No creas, Pedro, que porque yo te llamo y que porque tú andes conmigo, no significa que tú eres mejor que ellos. Tú eres igualito que ellos. Tú te vas a mandar igual que ellos. Entonces, sabiendo Jesús que Pedro lo iba a negar, ¿acaso se quitó del lado de él? ¿Acaso no le siguió dando el mismo privilegio que le daba? Aquí en el monte de Getsemaní, Cristo apartó a Pedro y andaba con él aparte. Entonces podemos nosotros parecernos a Jesús. O sea, para que vayamos entendiendo, porque parecernos a Cristo no es ponernos una melena larga y un manto que a lo mejor mucha gente piensa que como en la película me va a parecer Cristo, me voy a dejar la barba de que ser imitadores de mí. No, es imitar tu forma de ser, es amar, y al que tú seleccionarlo aunque tú sepas que él te va a traicionar, aunque tú sepas que él es tu peor enemigo, decirle, oye, tú eres mi peor enemigo, pero ya yo te escogí. Porque si no hubiera sido así, nadie se salva, porque todos somos malos. Entonces, ¿quién es digno de entrar al reino de Dios? Entonces, nosotros tenemos que tratar de modelar a Cristo. Ustedes ven los maniquí que se ponen la ropa, son modelos. Entonces nosotros tenemos que modelar ¿qué? La forma de Cristo. Era sumamente complicada. Porque no fue que él fue allí al sermón de la montaña y dijo, amen a sus enemigos. No fue que él lo dijo, fue que él lo hizo. Entonces, podemos dejarnos ver delante de todos los otros compañeros de ser como Jesús. O sea,
Es para que vayamos entendiendo. Yo lo estoy intentando, pero no es fácil, es complicado. Es sumamente complicado. Yo no sé cómo Pablo podía decir eso. Y Pablo lo era, porque él se lo dijo. Él se lo dijo. Ustedes me ven a mí, ya vieron a Cristo. Entonces, ¿pueden ustedes decirle a esta generación de perverso, porque esta es una generación más mala que todas las generaciones, donde las redes sociales se han convertido en una perversión, un chisme, una mentira, un engaño? ¿Pueden ustedes ser un modelo que la gente cuando te ve a ti, vea a Cristo en ti, a través de tu mirada, a través de tu amor, a través de tu misericordia, a través de tu comportamiento? Que cuando tú llegues, van a Cristo que llegó, wow, llegó Cristo ahí. Porque eso fue lo que Pedro dijo. Señor, que nosotros nunca conocimos a Cristo. Ustedes nunca conocieron a Cristo. Bueno, mírenme a mí. Nosotros tenemos que convertirnos en Cristo. Porque el anticristo es un imitador. Si hubiera sido imitador de Cristo de verdad, hubiera sido un hombre justo. Es que él era todo lo contrario. Entonces, podemos nosotros decir a una congregación, a una célula que usted tenga, decirle que alguien le diga, yo quiero ser como Cristo. Oye, mírame a mí, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Podemos nosotros estudiar el perfil psicológico de Jesús, adentrarnos dentro del personaje de lo que era Jesús, que solamente que cuando llegaban a él los escribas llegó un centurión que era de lo que lo iba a crucificar, y él le mandó la palabra. ¿Podemos nosotros ser como Cristo? Llegó la hija de Jairo. Jairo era uno de los principales, de los enemigos, de los fariseos, enemigos de Jesús, de lo que estaba tratando de crucificar a Jesús. ¿Podemos nosotros ir a curar la hija de uno de los que quieren crucificarnos? Eso es parecernos a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Modelar a Cristo, para no predicarlo, sino modelarlo. Que cuando la gente llega, creen lo que tú estás diciendo, porque tú andas como Cristo, porque tú piensas como Cristo, porque tú tienes el espíritu de Cristo. Cuando logremos eso, no tenemos que predicarlo. Cuando tú llegues, la gente se va a engranojar, la gente se va a erizar, la gente va a ver. Dice que la gente se curaba con la sombra de Pedro. No era con la sombra de Pedro, es que este hombre era la imagen de Cristo. Mucha gente habla de la crucifixión de Pedro boca abajo. Después que crucificaron a Pedro boca abajo, el imperio romano destruyó el pueblo de Israel. Las cosas no fueron tan fáciles como mucha gente piensa. Es verdad que mataron casi todos los discípulos de Jesús, pero Israel fue destruida en el año 70 después de Cristo, 5 años después que prácticamente crucificaron el último. Entonces, ¿podemos nosotros parecernos a Cristo? Cuando lo estaban abofeteando, que fue donde Poncio Pilato, guardó silencio y solamente dijo la palabra que tenía que decir. Como oveja fue llevado al matadero y no dijo ni una sola palabra, solamente resistió y resistió. O sea, ¿tú crees que puede lograrlo? Cuando lo logre, no tiene que predicar. Cuando lo logre, cuando tú llegues a un lugar, la gente va a decir, así era Cristo. Pablo enviaba cartas, pero a Pablo lo escuchaban. ¿Por qué escuchaban a Pablo? ¿Por qué nadie lo acusaba? Ni siquiera Pedro se atrevió a acusarlo. Y dice la palabra que Pablo reprendió a Pedro. ¿Sabe por qué esto sucedía? Porque era un santo. Porque se había convertido en un santo.
que era lo que era Jesús. La Biblia habla de santo en los últimos tiempos y nosotros tenemos que convertirnos en santos, porque eso era Jesús. O sea, para que nosotros podamos decirle al mundo y salirle a decirle al mundo, porque hay una mala imagen de muchos predicadores y muchos evangélicos, y nosotros tenemos que romper con esa mala imagen y tenemos que tratar de parecernos a Cristo. Hace falta una nueva generación de hombres que salgan a modelar a Jesús a la calle y que salgan a parecerse a Cristo, para que cuando abren la boca la gente lo escuche. Porque yo me doy cuenta que a veces yo estoy en la televisión y pongo un predicador y el que está ahí me dice, ¿y tú crees? Entonces, ¿sabe por qué no creen en ese predicador? Porque no es un imitador de Cristo. Donde quiera que Pablo iba y donde quiera que iban de sus discípulos, la gente lo escuchaba. Dice que se convirtieron más de 6,000 personas. En aquel tiempo eran demasiado con una prédica de Pedro. Esta gente tenía el verdadero Espíritu de Dios con ellos. Y aparte de eso, andaban modelando a Cristo. Habían visto, estos discípulos habían visto la resurrección del Señor en persona. Y Pablo lo vio de otra forma. Además era un estudioso de la palabra y pudo absorber el Espíritu del Señor para poder ser escuchado, porque era el predicador de ¿qué? De los gentiles. Era más complicado que todos los otros discípulos. Fíjate, a Pablo se le dio la tarea más difícil que podía tener un predicador, de predicarle al mundo sin él haber visto a Jesús. O sea, para Pedro era fácil decir, señores, yo vi al Señor, el Señor resucitó, esto, el Señor era como yo soy, esto, porque yo andaba con él resucitó. Era fácil, pero Pablo nunca vio al Señor, a menos que no fuera como él lo vio cuando se cayó del caballo, que él dijo, soy yo al que tú persigues. Entonces, mis queridos hermanos, hace falta una generación de hombres que le digan a todo el que vea, imítame a mí como yo imito al Señor. Y que cuando tú prediques la gente te escuche y te preste atención, porque tú eres un hombre. Porque mire, déjeme decirle algo. Yo que me crié en barrio, cuando había un hombre serio en un barrio, todo el mundo lo escuchaba. Vayan donde el señor José. Y cuando José hablaba, todo el barrio, José le decía a todos los que estaban jugando bola, embromando y peleando, a todos los muchachitos que formaban banditas y cosas en los barrios, iba José y toditos se iban para su casa. Oye, se van todos para su casa, ¿qué es lo que están peleando? Y le obedecían y lo escuchaban. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un carácter y una seriedad que todos creían en él, porque el hombre era serio. Entonces, si este es un impío que lo escuchaban solamente porque él tenía el carácter suficiente como para que creyeran en él, ¿qué será de nosotros que vamos a modelar a Cristo? Nosotros tenemos que tratar de ser la imagen de Jesús para el mundo. Tenemos que sacar una nueva generación de hombres que modelen a Jesús en el mundo, porque hay una competencia muy fuerte, porque se ha comercializado el evangelio, se ha monetizado el evangelio y ahora se ha monetizado en las redes sociales. Y cuando ustedes tengan duda de alguien, se van a Gálatas, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Cuando ustedes ven dos evangélicos discutiendo en las redes sociales, ustedes miran lo que son las obras de la carne: pleito, celos, ira y contienda. Si tú tienes esas tres características, pleito, celo, ira y contienda, es lo que Pablo le llamaba carnales. Mucha gente cree que carnales eran los que se acostaban o los que le gustaban, se enamoraban mucho. No, la carnalidad tiene que ver con todo lo que es la desobediencia a Dios: pleito, celos, ira,
contienda, abusar de tu propio hermanito, abusar de hablarle duro a tu mamá, todo eso es carnalidad. Y entonces si tú eres un evangélico y tú comienzas a decirle al otro, usted, hijo del diablo, eso es carnalidad. Tú no estás modelando a Cristo. Cristo quizás le dijo a un fariseo, una vez, le dijo, vosotros sois hijos del diablo. Y sé que no se lo dijo con ira, porque el Señor sabía lo que estaba diciendo. Como decía Salomón, la palabra suave. Entonces, dependiendo de cómo tú le digas las cosas a la gente te va a respetar, la gente te va a amar. Tenemos que predicar ¿con qué? Con el ejemplo, dándole amor hacia los demás, dándole amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay un montón de gente. Miren, los celulares han venido a hacernos esclavos. Nosotros somos esclavos de los celulares. Pero nosotros nos convertimos en comunicadores todos. Todos nosotros, cualquiera de nosotros tiene 100 seguidores y por ahí comienza a hablar. Y la palabra de Dios dice algo muy peligroso, que nosotros tenemos que dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Dice palabra ociosa. Pero tenemos que nosotros dar testimonio de lo que somos y dejar el espíritu de esclavitud y tratar de parecernos a Cristo. ¿Por qué? Miren, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a llevar donde Él quiera llevarte. Si tú eres de los soldados que dice, yo quiero ser como Cristo, lo va a lograr. Lo que le acabo de redactar aquí de cómo era el Señor es sumamente complicado. Eso es difícil. Nosotros no tenemos ese espíritu de paciencia y de andar con el que nos traiciona y de que el que nos niega, fulano, ven, acompáñame allí. El que nos niega a nosotros lo déjamelo allá afuera de la iglesia. Varón, ten disciplina. ¿Por qué? Varón, ten disciplina. ¿Por qué? Porque si tú te enteras que el tipo te va a negar, ya está en disciplina. Varón, ten disciplina. ¿Por qué yo estoy en disciplina? Tú me vas a negar 3 veces antes.